Bienvenido de vuelta, explorador de las profundidades. En la primera parte de nuestra travesía submarina, conociste a los titanes más aterradores que jamás surcaron los mares cretácicos. Desde el supremo Mosasaurus hasta el brutal Prognathodon, desde el apocalíptico Deinosuchus hasta la fortaleza viviente que era Archelon. Pero la historia de los océanos prehistóricos está lejos de completarse. Ahora nos sumergiremos aún más profundo, donde acechan los cazadores más especializados, los depredadores más astutos y las criaturas más sorprendentes que la evolución jamás creó. Prepárate para descubrir a los maestros olvidados de las profundidades, aquellos que perfeccionaron el arte de la caza submarina hasta convertirlo en una ciencia mortal. La daga viviente. En las cálidas y turbulentas aguas del Cretácico tardío, entre 112 y 66 millones de años atrás, una pesadilla de escamas plateadas con una boca llena de dientes patrullaba los mares. Su nombre era Xiphactinus audax, un pez colosal de apariencia feroz y temperamento aún más temible. En estos antiguos mares interiores, donde reptiles marinos y tiburones luchaban por cada centímetro cúbico de agua, Xiphactinus se destacaba como uno de los depredadores más temidos de su tiempo. Alcanzando longitudes de hasta 20 pies, este pez óseo gigante era una anomalía dentro de su grupo. Con mandíbulas amplias, ojos penetrantes y un cuerpo con forma de torpedo, estaba construido para velocidad, fuerza y precisión. Su nombre, que significa audaz espada, refleja la mezcla de su perfil aerodinámico y su naturaleza audaz y letal. Xiphactinus no solo era una amenaza para las criaturas más pequeñas, era una amenaza para sí mismo. Varios fósiles muestran individuos que murieron mientras intentaban tragar presas demasiado grandes, incluyendo otros peces casi del mismo tamaño. Estos descubrimientos dramáticos nos brindan una visión directa del comportamiento agresivo e insaciable de la especie. Su boca era un arsenal biológico repleto de dientes largos, afilados y curvados hacia atrás. Funcionaba como una trampa viviente. Una vez que la presa era mordida, no había escapatoria. Tragaba a sus víctimas enteras, forzándolas hacia su garganta con violentos y calculados empujes mandibulares. Viviendo en el vasto mar interior occidental, el inmenso mar interior que dividía América del Norte en dos, Xiphactinus vagaba desde las zonas costeras poco profundas hasta las zonas oceánicas más profundas. Nadaba entre corales sumergidos, arrecifes primitivos y densas escuelas de peces. Un verdadero cazador oportunista, se alimentaba de peces más pequeños, cefalópodos e incluso pequeños reptiles marinos cuando era posible. Su estructura corporal era ideal para persecuciones de alta velocidad. Una cola bifurcada combinada con aletas pectorales y dorsales poderosas permitían aceleración repentina, giros cerrados y emboscadas mortales. Una criatura que fusionaba brutalidad y elegancia en cada movimiento. Los fósiles de Xiphactinus se han encontrado abundantemente en formaciones geológicas en Kansas, Alabama, Texas e incluso en Europa occidental. Uno de los descubrimientos más famosos incluye un espécimen con un pez entero intacto dentro de su estómago. Un Gillicus de casi 6 pies de largo. Este descubrimiento impactante, preservado en roca durante más de 80 millones de años, revela el riesgo de la codicia depredadora. Xiphactinus murió ahogándose con su presa. Este momento fosilizado se conoció como el pez dentro del pez, y ahora se exhibe en museos como una de las piezas de evidencia más poderosas del comportamiento depredador en el registro fósil. Un retrato eterno del costo del hambre y la audacia. A pesar de su semejanza con los peces modernos, Xiphactinus pertenecía a un grupo extinto llamado Ictiodesctiformes, peces óseos depredadores que gobernaron los mares durante millones de años. Era el más grande de todos ellos y quizás el más agresivo. Un tirano entre peces,
tan temido como admirado. Su evolución fue un producto directo del ambiente cretácico. Con océanos repletos de presas y pocos competidores de tamaño similar, Sifactinus floreció tanto en números como en distribución. Pero esa abundancia también traía desafíos: competencia entre individuos, canibalismo ocasional y encuentros fatales con depredadores más grandes como mosasaurios y tiburones primitivos. El nadador fantasma. En las profundidades del mar interior occidental, un cazador se deslizaba con gracia letal. No era el más grande ni el más fuerte, pero compensaba con agilidad, velocidad e inteligencia. Su nombre: Platecarpus, un mosasaurio de tamaño mediano que navegaba las aguas de América del Norte entre 85 y 75 millones de años atrás. Midiendo entre 13 y 23 pies de longitud, Platecarpus era el depredador perfecto para ambientes marinos poco profundos, áreas costeras y arrecifes sumergidos que componían el mar interior occidental. Aquel vasto mar interior que una vez dividió el continente norteamericano. Su nombre, derivado del griego, significa muñeca plana, en referencia a la estructura de sus aletas. Pero su anatomía revelaba mucho más de lo que sugiere el nombre. Con un cuerpo alargado y musculoso, aletas adaptadas para propulsión rápida y una cola en forma de media luna, era un nadador ágil y veloz. A diferencia de sus parientes más pesados como Mosasaurus y Tylosaurus, Platecarpus estaba diseñado para maniobras rápidas, emboscadas repentinas y persecuciones precisas. Cazaba en aguas más turbulentas, entre bancos de peces y estructuras rocosas, donde su movilidad marcaba toda la diferencia. Sus grandes ojos sugieren una excelente visión submarina, adaptada para ambientes de poca luz. Esto indica que Platecarpus podía cazar a profundidades moderadas, donde otros depredadores no se atrevían a ir. Era un maestro del territorio tridimensional, moviéndose hábilmente a través de la columna de agua como un depredador fantasmal. Y su boca era todo un espectáculo. Armado con dientes cónicos recurvados y perfectamente espaciados, Platecarpus estaba especializado en capturar presas resbaladizas. Peces, calamares, amonites, cualquier cosa que se moviera rápido, era un objetivo legítimo. Con su mandíbula flexible y articulaciones móviles, podía tragar presas enteras, deslizándolas hacia su estómago con movimientos coordinados y eficientes. Los fósiles de Platecarpus encontrados principalmente en Kansas y Alabama han revelado un grado extraordinario de preservación. En un espécimen famoso se descubrieron partes fosilizadas de órganos internos, incluyendo rastros del estómago, tráquea e incluso el cerebro. Una rareza en paleontología que permitió a los científicos estudiar la fisiología del animal con sorprendente detalle. Este fósil icónico también ayudó a resolver una pregunta de larga data: ¿cómo nadaban los mosasaurios? Durante mucho tiempo, se creyó que se movían como serpientes, ondulando todo su cuerpo. Pero Platecarpus reveló algo nuevo. Su columna vertebral y musculatura sugieren que la propulsión principal provenía de la cola, muy similar a los tiburones modernos. Una adaptación mucho más eficiente para la vida marina de lo que se pensaba anteriormente. Este descubrimiento cambió completamente la comprensión de la evolución de los mosasaurios. Platecarpus, con su cola bifurcada y cuerpo hidrodinámico, representa una etapa avanzada en la transición de reptiles terrestres a formas completamente acuáticas. No era solo un reptil en el agua, era una criatura completamente moldeada por el océano. Además de sus habilidades de caza, hay evidencia que sugiere que Platecarpus era vivíparo, lo que significa que daba a luz crías vivas. Esto eliminaba la necesidad de regresar a tierra, permitiendo una existencia completamente marina. Las crías, inicialmente frágiles, probablemente buscaban refugio entre rocas y arrecifes,
hasta que fueran lo suficientemente grandes para enfrentar los peligros del mar abierto. Viviendo en un ambiente lleno de depredadores como tiburones, plesiosaurios y mosasaurios más grandes, Platecarpus necesitaba más que solo dientes para sobrevivir. Su arma principal era la velocidad, la astucia y el dominio del espacio submarino. No se sentaba en la cima de la cadena alimentaria, pero sin duda era un depredador de élite dentro de su nicho ecológico. El fantasma costero, con un cuerpo esbelto adaptado para movimiento rápido y silencioso, Alisaurus era más pequeño que muchos de sus primos gigantes, como el temible Mosasaurus. Pero esta limitación física se compensaba con una eficiencia depredadora impresionante. Promediando alrededor de 13 pies de longitud, con algunos especímenes alcanzando hasta 16 pies, Alisaurus no dependía únicamente de la fuerza bruta para capturar presas. Se destacaba por su agilidad y su capacidad de navegar con extrema precisión entre arrecifes y canales costeros. Su cuerpo alargado, equipado con aletas traseras proporcionalmente pequeñas y una cola en forma de hoz, era una máquina de propulsión acuática perfectamente diseñada. Sus grandes ojos sugieren que la visión desempeñaba un papel crucial en su estrategia de caza, quizás permitiéndole rastrear presas en condiciones de poca luz, como al anochecer o en aguas turbias. Esta habilidad lo hacía especialmente peligroso para bancos de peces, cefalópodos y pequeños reptiles marinos. El emperador del Gondwana. Mucho antes del surgimiento de los grandes cocodrilos actuales, incluso antes de que los continentes tomaran las formas que ahora reconocemos, vivía un monstruo, un titán de los pantanos, ríos y lagos del Cretácico temprano. Su nombre resuena como un rugido ancestral. Sarcosuchus imperator, el depredador colosal de proporciones casi míticas que gobernaba los antiguos sistemas fluviales de lo que hoy es el norte de África. Popularmente conocido como el supercocodrilo, Sarcosuchus no era simplemente grande, era un verdadero coloso reptiliano. Medía aproximadamente 40 pies de longitud y pesaba unas 8 toneladas estimadas. Eso es el tamaño de un autobús escolar y mucho más grande que cualquier cocodrilo viviente. Sus dientes eran largos y afilados como navajas, construidos para agarrar, triturar y nunca soltar. El nombre Sarcosuchus literalmente significa cocodrilo de carne, y el epíteto imperator le otorga un título apropiado, emperador. Y ciertamente reinaba supremo en los hábitats acuáticos del supercontinente Gondwana. Hace aproximadamente 112 millones de años, sus territorios se extendían por los sistemas fluviales tropicales que alguna vez fluyeron a través de lo que ahora es el desierto del Sahara. Entonces, una vasta llanura aluvial exuberante, repleta de vida. A diferencia de los cocodrilos modernos, Sarcosuchus tenía un hocico más largo y estrecho, aproximadamente el 75% de la longitud total de su cráneo. Esta forma única sugiere una dieta altamente especializada. Los paleontólogos creen que se alimentaba principalmente de peces grandes como los del género Mausonia, pero probablemente no dudaría en atacar a dinosaurios que se aventuraban demasiado cerca del borde del agua. La evidencia fósil muestra que su mordida, aunque no tan trituradora de huesos como la de un T-Rex, era extremadamente efectiva para agarrar presas resbaladizas. Tenía más de 100 dientes dispuestos para entrelazarse perfectamente, formando una trampa viviente de la cual era virtualmente imposible escapar. Una vez que algo quedaba atrapado en las mandíbulas de Sarcosuchus, el destino estaba sellado. Fósiles increíblemente bien preservados fueron encontrados en la formación Elrath en Níger, durante expediciones lideradas por paleontólogos como Paul Sereno. Estos hallazgos revelaron no solo el tamaño masivo de la criatura, sino también detalles anatómicos clave. Vértebras enormes, placas óseas gruesas y un hocico con una protuberancia redondeada similar a las que se ven en algunos cocodrilos modernos como los gaviales. Esta estructura nasal
sugiere que Sarcosuchus pudo haber producido poderosas vocalizaciones, quizás para comunicarse con otros miembros de su especie o afirmar dominio territorial. En un mundo de competencia constante, la intimidación sónica podría haber sido tan crucial como las garras y los dientes. Imagina un rugido profundo y resonante retumbando a través de los humedales, una advertencia gutural de que el emperador estaba cerca y que su territorio no debía ser violado. Sarcosuchus Imperator no era rápido en tierra, pero su estrategia era la emboscada perfecta. Acechando bajo las aguas turbias y fangosas, esperaba con la paciencia de un cazador experimentado el momento perfecto para atacar. Con un poderoso impulso de su cola musculosa, surgía hacia arriba como un torpedo reptiliano, arrancando violentamente a su presa del borde del agua. El impacto era mortal y devastador. Sus ojos y fosas nasales, posicionados en lo alto del cráneo, le permitían permanecer casi completamente sumergido, observando el mundo terrestre y respirando sin ser visto. Esta adaptación evolutiva lo convertía en el cazador perfecto en los ambientes fangosos y anegados del Cretácico. Una sombra silenciosa bajo la superficie, esperando el momento preciso. La armadura dérmica que cubría el cuerpo de Sarcosuchus estaba hecha de osteodermos, placas óseas incrustadas en su piel que proporcionaban protección contra ataques de rivales o dinosaurios carnívoros. Esta armadura natural funcionaba como un escudo contra ataques rivales o dinosaurios carnívoros que competían por territorio. El emperador no solo era un depredador formidable, sino también un guerrero fuertemente blindado, capaz de resistir encuentros violentos. El tiburón cretácico, Cretoxirina mantelli. Midiendo aproximadamente 23 pies de longitud, Cretoxirina podía rivalizar con algunos de los tiburones más grandes modernos en tamaño. Su cuerpo hidrodinámico, adaptado para velocidad y agilidad, se deslizaba por el agua como una cuchilla afilada, cortando el velo azul profundo. Su presencia significaba muerte súbita para cualquier criatura marina que cruzara su camino. Durante el período Cretácico, hace aproximadamente 100 a 82 millones de años, los océanos eran vastos campos de batalla, donde reptiles marinos, peces óseos e invertebrados coexistían y competían por la supervivencia. En este mundo brutal, Cretoxirina se destacaba no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia instintiva y estrategia depredadora. Era un cazador de emboscada que utilizaba tanto la visión como sensores de movimiento para detectar presas a grandes distancias. El fósil de este animal fue encontrado por primera vez en las formaciones rocosas de América del Norte Central, donde alguna vez existió un masivo mar interior llamado el Mar Interior Occidental. Este mar cubría gran parte del continente, creando un vasto ambiente acuático que dio origen a criaturas colosales. Fue en este escenario que Cretoxirina reinó supremo. Su nombre, Cretoxirina mantelli, lleva una historia curiosa. La primera parte del nombre, Cretoxichina, proviene del griego y puede traducirse como de nariz afilada del Cretácico. El epíteto mantelli honra a Gideon Mantell, uno de los pioneros de la paleontología. Con dientes en forma de cuchilla y mordidas capaces de destrozar huesos y conchas, este depredador se convirtió en un tema de fascinación para científicos y cazadores de fósiles por igual. Pero lo que realmente distinguía a Cretoxirina de otros depredadores marinos de su tiempo era su papel ecológico. Era un superdepredador, un animal sin enemigos naturales en la edad adulta. Al igual que el gran tiburón blanco de hoy, controlaba el equilibrio ecológico de su hábitat, regulando poblaciones y presionando a las especies para que evolucionaran mecanismos de defensa más sofisticados. Su dieta era variada. Cazaba peces grandes como Shiphactinus, un pez óseo que podía alcanzar hasta 13 pies de longitud, y podía incluso atacar reptiles marinos como plesiosaurios y mosasaurios más pequeños. Hay evidencia fósil de dientes de Cretoxirina,
incrustados en los esqueletos de estos animales, probando interacción directa con otros gigantes marinos. Sin duda, era un depredador ápice. La estructura de los dientes de Cretoxirina es un indicador claro de su especialización en caza activa. Dientes anchos y serrados diseñados para cortar carne y aplastar cartílago. Con hileras de dientes que se renovaban constantemente, siempre estaba listo para atacar. Este mecanismo de reemplazo dental aseguraba letalidad constante incluso después de confrontaciones violentas. Los estudios biomecánicos indican que Cretoxirina podía alcanzar velocidades de hasta 25 millas por hora, una velocidad impresionante para un animal de su tamaño. Esta capacidad lo convertía no solo en un cazador eficiente, sino también en un perseguidor temido. Una vez en la mira de Cretoxirina, pocas presas tenían alguna posibilidad de escape. A pesar de ser un tiburón, su anatomía mostraba rasgos únicos. Con aletas pectorales amplias y un cuerpo musculoso, era capaz de maniobras ágiles y ataques explosivos. Su cerebro estaba bien desarrollado para los estándares de los peces cartilaginosos, y sus habilidades sensoriales, incluyendo el sistema de línea lateral y la detección de campos electromagnéticos, lo convertían en un rastreador mortal capaz de localizar presas ocultas. El legado eterno. Y así, después de millones de años de dominio absoluto, los océanos retrocedieron, los continentes cambiaron de forma y los titanes desaparecieron. Víctimas de las mismas fuerzas de extinción que eliminaron a los dinosaurios terrestres hace aproximadamente 66 millones de años. Un asteroide masivo impactó la Tierra, desencadenando una cascada de catástrofes que alteraron radicalmente los ecosistemas tanto terrestres como marinos. Pero su legado permanece grabado en las rocas, en los fósiles que nos permiten reconstruir un mundo perdido. Un mundo donde los mares no eran lugares de tranquilidad, sino arenas de combate donde solo los más fuertes, rápidos e inteligentes sobrevivían. Cada uno de estos depredadores representa un capítulo fascinante en la historia evolutiva de nuestro planeta. Desde el supremo Mosasaurus hasta el astuto Alisaurus, desde el brutal Deinosuchus hasta el emperador Sarcosuchus, desde el voraz Schifactinus hasta el fantasmal Platecarpus. Cada criatura fue moldeada por su ambiente, perfeccionada por millones de años de selección natural y finalmente borrada por catástrofes que alteraron el curso de la vida en la Tierra. Pero mientras existan sus fósiles, mientras los científicos continúen desenterrando sus secretos, estos titanes nunca estarán verdaderamente extintos. Viven en nuestra imaginación, en los museos, en las historias que contamos sobre un tiempo cuando los monstruos eran reales y los océanos eran su reino indiscutible. Estos antiguos depredadores nos enseñan lecciones valiosas sobre evolución, adaptación y supervivencia. Nos muestran cómo la vida puede tomar formas increíbles cuando se le da tiempo suficiente. Nos recuerdan que nuestro planeta ha sido testigo de mundos completamente diferentes al nuestro. Mundos donde criaturas que parecen sacadas de pesadillas dominaban los mares con una eficiencia letal perfeccionada durante millones de años. La próxima vez que te pares frente al mar, cuando observes las olas rompiendo contra la costa, recuerda, bajo esas olas tranquilas, alguna vez nadaron los depredadores más aterradores que jamás hayan existido. Los verdaderos señores de las profundidades. Los titanes olvidados del Cretácico. Sus sombras aún danzan en las corrientes oceánicas, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra es mucho más vasta, extraña y aterradora de lo que jamás podríamos imaginar. Y aunque han desaparecido hace 66 millones de años, su espíritu persiste. En cada tiburón que surca los océanos modernos, en cada cocodrilo que acecha en aguas turbias, en cada criatura que ha heredado el legado de aquellos titanes antiguos. La evolución continúa,
el océano sigue siendo un lugar de maravillas y terrores, y la historia de los depredadores marinos está lejos de terminar. Y así concluye nuestra épica travesía a través de los océanos prehistóricos del Cretácico. Has conocido a los titanes que gobernaron las profundidades, los cazadores que dominaron las sombras y los supervivientes que desafiaron la extinción hasta el último momento. Desde el poderoso Mosasaurus hasta el sigiloso Alisaurus, desde el emperador Sarcosuchus hasta el letal Cretoxirina. Si esta historia submarina te ha fascinado, si has sentido el escalofrío de nadar junto a estos monstruos ancestrales, entonces no olvides compartir este viaje con otros exploradores. Dale like, comenta qué criatura te pareció más aterradora y suscríbete para más viajes a mundos perdidos. ¿Fue el brutal Prognatodon con sus mandíbulas trituradoras? ¿O quizás el astuto Tusuteutis con sus tentáculos mortales? Porque la historia de la vida en la Tierra está llena de capítulos asombrosos, y apenas estamos comenzando a descubrirlos. Los titanes pueden haber desaparecido, pero sus historias son eternas y continúan inspirándonos, aterrorizándonos y maravillándonos. Hasta la próxima expedición, valiente explorador de las profundidades. Que los mares antiguos te inspiren y que nunca olvides que alguna vez, hace millones de años, los océanos pertenecían a criaturas que harían temblar hasta el más valiente de los corazones.